Mateo capítulo 26, versículo 41, si me acompaña al libro de Mateo, 26, ya casi terminando el libro de Mateo. Mateo 26, 41. Si lo tiene me dice amén. Dice así la palabra de Dios, Mateo 26, 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido estar conmigo una hora? Disculpe, leí el 24, el 40, ahí va el 41. 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está bien dispuesto, listo. Pero la carne, esa es débil cuando vienen las cosas del Espíritu Santo de Dios. Dios ha estado hablando a mi vida sobre la importancia de la oración. Yo el miércoles compartía con ustedes que la oración, buscar el rostro de Dios en oración, buscar la presencia de Dios en nuestra oración, y hablábamos del rey David, el Salmo 105 y Primera de Crónicas capítulo 7, donde el rey David es ungido como rey, y lo primero que el rey David hace una vez que lo ungen como rey, dice: ¿dónde está el arca? Que tipifica la presencia de Dios, que tipifica el rostro de Dios. Mandan a traer el arca, y en eso que va entrando el arca se enciende una fiesta y empieza a danzar, y la mujer le dice: oye, ¿qué es todo eso que estás haciendo? Eres un rey, pórtate como rey. Ahí donde nacen esas canciones lindas de David, y luego se trae la presencia de Dios. Fue lo primero que hizo, buscar la presencia de Dios. Y yo compartía con ustedes el miércoles la importancia de nosotros buscar la presencia de Dios. Es lo primero que tenemos que establecer, la búsqueda de la presencia de Dios. Hoy seguimos adelante con el tema de la oración. Y hoy vamos a ver en este versículo que leímos, el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver tres cosas. Número 1, velad y orad. Número 2, velad y orad para no entrar en tentación. Y lo último que vamos a ver es: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estos tres puntos se podrían resumir en el mandato de orar, el resultado de la oración y la razón por qué oramos. Vamos a comenzar con qué significa, qué quiere decir la Biblia cuando nos dice velad y orar. La Biblia a menudo usa cosas comunes para enseñarnos principios espirituales. ¿Qué quiero decir con eso? Un ejemplo: usó la ceguera de un hombre para explicar la ceguera espiritual de los hombres. Y no solo usó la ceguera de un hombre para explicar nuestra ceguera espiritual, sino que también le dio visión al hombre para mostrarnos que Él es la luz y de Él viene el ver. Usó la siembra y la cosecha para enseñarnos principios espirituales de la siembra y la cosecha. Y usa la metáfora del hombre fuerte en la casa para decirnos que si no se ata al hombre fuerte espiritualmente, ¿cómo se podría entrar y saquear la casa? A menudo la Biblia usa cosas comunes, hechos comunes del día al día, para enseñarnos verdades espirituales. Incluso todo el Antiguo Testamento está escrito de una manera, fue algo histórico, pero esa cosa histórica Dios la tomó en su sabiduría para enseñarnos principios espirituales que se están llevando a cabo. Las cosas que se escriben en el Antiguo Testamento, muchas de ellas reflejan la verdad espiritual que está sucediendo en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Aquí en esta ocasión, Jesús usa el cansancio y el sueño de los discípulos para advertirnos, animarnos y ayudarnos a permanecer alertas. Usa esto para hablarnos en el sentido espiritual
a despertarnos, porque muchos duermen, para advertirnos y animarnos a estar listos. La iglesia se ha quedado dormida en su mayor parte, lamentablemente. Y esto es grande, esto es terrible, diría yo. ¿Por qué? Porque como iglesia, usted y yo somos la iglesia. Y le digo algo, estamos en guerra. Estamos en una guerra espiritual. Imagínense ir a guerra y que los soldados se queden a dormir a mitad de guerra. Y la iglesia, nosotros, usted y yo, estamos en una continua guerra espiritual. Y ahorita no es el tiempo de dormir, sino es tiempo de estar despiertos, advertidos, a la guardia. Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo quién está dormido para llegar y devorárselos. Eso es serio. La exhortación a no dormirse es seria, a no bajar la guardia, a permanecer despiertos en el sentido espiritual. Podemos decir que la palabra velar caracteriza el estado de alerta que debemos andar los cristianos. El estado de alerta, esa palabra caracteriza eso, un estado de alerta. No estoy diciendo que hay que vivir con miedo, no estoy diciendo que hay que vivir con ansiedad y con angustia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vivimos en días malos, la Biblia lo dice, y que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, porque la maldad crece. Eso está en Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24:12, por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfría. A eso, ahí está el velar, ahí está la urgencia, la alarma que el Señor nos hace, sabiendo que en los postreros días, cuando la maldad se multiplica, como se ha multiplicado hoy en día, muchos se enfriarán. A menudo el enemigo está lanzando ataques a los hijos de Dios. Ataques tras ataques. Y si no estamos alerta, iglesia, vamos a andar como soldados heridos, lastimados. Si no estamos alerta a esto, puede ser grande nuestra pérdida. Y porque estamos en una lucha espiritual, la Biblia nos llama una y otra vez a estar despiertos, alertas, listos y no dormidos, no descuidados. Y hay una palabra que va muy importante: no descuidados y no distraídos. Y no distraídos. Mucha distracción. Mucha distracción. Y de eso voy a hablar un poquito más, porque eso lo tengo en las aplicaciones del estudio. Muchas veces no es como que ya no es suficiente. El mundo, la sociedad, todos estos ataques, el enemigo, muchas veces los ataques vendrán de nuestro propio corazón. Oh sí, de nuestro propio yo. El viejo humano se va a querer levantar y se va a querer dar su opinión, como que si el viejo mar tiene parte y suerte ahora, si ya está muerto. Decir, no, quédate tranquilo, duerme, descansa, deja de orar. Eso va a pasar de nuestro propio corazón. En Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, me dice, mirad, hermanos, mire la urgencia de Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¡Wow! Dice, cuidado, hermanos. Cuidado de entre la incredulidad a vuestros corazones para apartarte del Dios vivo. Ese es el velar. Esa es la advertencia que Dios nos está haciendo. El autor del Hebreo nos está diciendo, creyente, tienes que cuidar de no dejar tu primer amor, que se apague tu amor, que se apague tu fuego, que se apague tu pasión y dejes de entrar la incredulidad a tu corazón. Eso es lo que me está diciendo. Guarda el amor de Dios, el fuego de Dios, la pasión de Dios. Cuídala, protégela. No vaciles con ella. Avívala, échale leño al fuego, dice alguien.
hermanos, debemos de tomar muy en serio las cosas espirituales, las verdades espirituales. El infierno no es un juego, es verdadero. El pecado tampoco se juega, como tampoco se juega con la santidad o la gracia de Dios. Con eso no se juega, eso son cosas muy, pero muy en serio. El teólogo John Owens de Inglaterra, de Oxford, Inglaterra, dice esto en su libro Teniendo intimidad con Dios. Dice: no debemos permitir que un falso sentido de seguridad nos adormezca. Yo cuando leí eso dije yo, gloria a Dios. Dice: no debemos permitir que un falso sentido de que todo está bien. Todo está bien, el pecado yo lo tengo controlado, todo está bien. Este falso sentido de que todo está bien nos adormezca. Que como no hay nada grande, no estoy pecando grande, no, todo está bien. Falso sentido de que todo está bien. A la verdad, iglesia, no todo está bien. Más y más son los cristianos que su amor se le apaga. Más y más la iglesia está menguando. Los jóvenes lo estamos perdiendo. No está todo bien. Este país que se fomentó en la palabra de Dios, en los principios de Dios, ahora le da la espalda al Dios que lo bendijo. Ese status quo, todo está bien. Este adormecimiento no está bien. Debemos estar alarmados y alertas, porque los jóvenes lo estamos perdiendo. La iglesia está menguando y la sociedad le está dando la espalda al Dios que lo bendijo, hermanos. No estamos bien, estamos dormidos. Y hoy dice: despiértate tú que duermes, oh dormilón. El contexto de Mateo 26:41 que acabamos de leer. El Señor, sabiendo lo que está a punto de suceder, Mateo 26 ya está a punto de venir el traidor y darle el beso y llevarlo. El Señor, sabiendo esto que está a punto de suceder, están en el huerto de Getsemaní, ya habían tomado la Santa Cena. Y el Señor, sabiendo lo que había de venir, el Señor se aparta. Y ya apartado con todo, agarra aún lo más íntimo. Si se aparta un poco más, le dice: velen, oren, porque es serio lo que viene. No le dijo esa parte, ¿verdad? Pero en otra sí: velen y oren. Ese es el contexto. Está a punto el Señor de ser arrestado. Ellos estaban a punto de pasar una de sus pruebas más grandes en sus vidas. El Maestro, el Mesías, el que venía a establecer su reino, aquel que dio vista a los ciegos, aquel que alimentó a 5,000, aquel que hablaba con los fariseos con tanta sabiduría y con tanta autoridad, aquel que era la respuesta, que era la solución a la vida, aquel que era todo, iba a ser quitado. Y el Señor, sabiendo eso y sabiendo que una vez que fuera quitado, la vida le iba a dar patas para arriba a todos los discípulos. Nada iba a hacer sentido. Nada iba a hacer sentido. ¿Cómo? Crucificado. Seguramente si es Dios, se podría bajar de la cruz y llamar a ángeles y destruir a todos estos romanos. Eso es lo que me dice mi mente, Pastor Omar. Pero yo, ¿por qué? Si yo amé a mi esposo, yo lo respeté, a mi hijo le dejé a mi hijo. ¿Pero qué pasó? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta pobreza? Y el Señor, sabiendo lo que venía, les advierte. Como a usted y a mí nos advierte seriamente esta mañana: velen, oren, manténgase despierto, porque el enemigo se ha metido hasta la iglesia y se ha filtrado hasta el púlpito. Despiértense. Pero a un nivel personal, estos discípulos iban a pasar por algo que la vida le iba a dar vueltas. Y cuando pasamos por pruebas, es cuando el enemigo va a venir a tentarnos. Fue cuando Jesús fue llevado por voluntad propia al desierto a ayunar antes de comenzar su ministerio, a buscar a Dios antes de comenzar su ministerio. Que fue ahí, en la prueba,
donde el enemigo lo tentó. Y es ahí donde el enemigo nos va a tentar. Cuando las cosas no hacen sentido, cuando las cosas no debería ser así. Yo di lo mejor, yo hice lo mejor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es ahí cuando el enemigo viene y te toca la puerta y te dice, mira, esta es la solución. Haz lo que tú quieras, dale la torre a aquel. Véngate, que ahorita los tiene. Es cuando el enemigo te tienta con algo, quote unquote, la solución a ese problema. Haz esas piedras en pan. Tírate de aquí de lo más alto y todo esto te lo daré. Es cuando más tenemos que estar alertas. Cuando las cosas no están haciendo sentido, es cuando más tenemos que estar alerta, porque ciertamente el enemigo nos tentará dándonos soluciones que no son soluciones, son trampas. Por eso es tentación, porque el fin es destruirnos. Debemos estar alertas porque estamos en una guerra permanente, una batalla constante. El cristiano debe estar siempre alerta, no descuidado, no descuidando la oración, no descuidando la palabra de Dios, no descuidando el consagrarnos, el congregarnos. Eso no lo podemos descuidar. La presencia de Dios, la oración, la lectura de la palabra de Dios no la podemos descuidar, y tampoco debemos descuidar el congregarnos. Amén. Número 2, porque el tiempo nos va. Velad y orad para que no entréis en tentación. Su punto número 1 era qué significaba, qué quiere decir la Biblia con velar y orar. Ahora el punto número 2 es qué significa, qué quiere decir este versículo cuando dice vela y ora para que no te metas en tentación, no entréis en la trampa del cazador o en la red del pájaro. Primero, ¿cuál es la tentación que se está refiriendo a Jesús aquí? ¿Hay una tentación en específica? Mire cómo la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios, que utiliza para hablarnos de la tentación que todo ser humano, todo cristiano va a ir por delante. Pero ¿a qué tentación se refiere en este momento, Pastor Omar? Bueno, esto lo encontramos en el versículo 36, el versículo 40. Si usted lee conmigo Mateo 26, 36 al 40, aquí nos habla de qué tentación se está refiriendo. Dice así. Entonces, versículo 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que es Juan y Jacob, tomando a estos tres, los íntimos, a pesar que Dios no tiene favoritos, todos somos íntimos, todos estamos libres para tener una intimidad con Dios. Tomando a esto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase esta copa, pero no sea como yo quiero, mas como tú. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, ¿cuál es la tentación aquí? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué tentación se está refiriendo cuando dice el Señor, velad y orad para que no entres a tentación? Ok, Señor, ¿cuál tentación estás hablando? ¿De qué tentación estás hablando? Bueno, la tentación es el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y le dijo, así que no podéis estar despiertos conmigo. Así que no podéis. Tienes tiempo para todo. Hay energía para todo. Hay tiempo para todo. Pero no podéis estar conmigo una hora. ¿Cuántas horas tienes? 7 días. 24. 24 por 7, hermano Juan Carlos. Dice, ay, dice que ya no me dio la calculadora. 7. Sóprenme, le dice. Y dice el Señor, y no te puedes quedar conmigo una hora. ¿Cuál es la tentación? La tentación de no serle fiel a Cristo. Esa es la tentación. Él nos da todo. Si estamos parados, tenemos vida, estamos saludables,
y aún no tan saludables, nos sigue dando todo. Y si estamos con vida, es gracias a Dios, a su misericordia. Y la tentación aquí es no serle fiel a Cristo. Y cuando digo no serle fiel a Cristo, para que nos quede bien claro el récord, es no serle fiel a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. No al hombre, a la palabra. Nuestro compromiso es con Dios por medio de su palabra, su voluntad, sus estatutos, sus principios están aquí. No al hombre, sino a la palabra de Dios. Esa es la tentación, a yo desviarme a lo que dice la palabra de Dios, a yo a pensar que yo sé más que la palabra de Dios y decir, bueno, eso vamos a omitirlo y vamos a hacerlo así. Esa es la tentación, a no serle fiel al Señor. Todos. Incluso la raíz de la tentación para el cristiano es esta, de no serle fiel a Dios, su misericordia. Somos tentados a no obedecer a Cristo, somos tentados a no confiar en Cristo y somos tentados a serles desleales a Cristo. Y esta es la tentación. Quiero que usted note que existe una relación entre la oración y la tentación a no pecar. Está clara ahí. Hay una relación estrecha y clara entre la oración. Oren, velen, para que no entren en tentación. Si no hay esto, tiene un efecto en esto, porque hay una conexión directa. Él dice, oren para que no entren en estas tentaciones que van a ser tentados. Si no se ora, como consecuencia, dice, vas a caer en el lazo del cazador. Vas a caer en la trampa del enemigo. El grado de resistencia contra el pecado está determinado por la seriedad de cómo o con qué tratamos la oración. El grado de yo resistir la tentación a hacer lo mío, a satisfacerme, a llenarme a mí, ese grado de cómo yo resisto a la vanagloria, el éxito, el poder, ese grado está directamente relacionado a mi tiempo de oración con Dios. Directamente relacionado. Si yo descuido esto, la vanagloria, ay sí, fue el pastor Omar, sí, fui yo, que fui yo. Si uno descuida el tiempo, no va a creer que se trata de uno. No va a pensar que uno se lo merece. No va a pensar que es sobre uno. Porque están directamente ligados. Dicho en otras palabras, un cristiano que no ora es una persona fácil, una presa, no persona, persona y presa fácil para el enemigo. Dicho en otras palabras, sencillamente. No sé si a usted le ha tocado que manejar de noche un largo camino. Yo la última vez lo hice, iba a Atlanta, Georgia, y no se supone que iba a manejar de noche, pero había tanta lluvia que nos agarró la noche. Salimos una mañana, nos perdimos 2 veces, comimos como 30 veces, tenían que ir al baño cada 5 minutos. ¿Por qué no tomó tanto, verdad? Pero bueno, dijimos que era un road trip, pues ya que el road trip se convirtió en otras cosas que el road trip. Y muchas veces cuando vamos en un viaje largo y de noche, ya por las 2, 3 de la mañana, uno siente un cansancio, es inevitable. Ya uno siente tunnel vision, ya que uno se queda, de repente, oye, ¿qué está pasando? Mira más, y tiene 2 opciones. Bueno, tienes 3, ¿verdad? La número 1 es parar y dormir. La número 2 es traerte a alguien contigo para que te acompañe. Porque esa persona hablando, oye, y esto y aquello y lo otro. Entonces, puedes invitar a alguien o tienes la última opción, no tomar el viaje. Y te quedas en casa. Es triste porque espiritualmente hablando, muchos se han quedado dormidos. Han decidido parar. Y vienen a la iglesia, se sientan, alaban, brincan, saltan, se tiran al suelo. Pero espiritualmente están dormidos.
están dormidos. Hoy la invitación de este versículo es de invitar al Señor en nuestro viaje. Señor, ven, te necesito, Señor, y te invito a que vengas, Señor, y yo tener una relación contigo, que yo me pueda mantener alerta y despierto a este camino que me has llevado. Es interesante que en Efesios 6, donde se habla de la armadura del cristiano, Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo con súplicas. Él termina diciendo, vístanse así, pero terminan diciendo, pero no descuiden la oración, para nada. No descuiden la oración. Descuidar la oración es su fracaso, en otras palabras. Punto número 3. El espíritu está dispuesto, pero la carne, esa es débil. Cuando se trata de lo espiritual, ¿verdad? De darle gloria y honra a Dios, vivir para Él. Ahora, ¿qué se refiere que el espíritu está dispuesto y qué se refiere con que la carne está débil? Bueno, cuando Jesús se refiere al espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios dentro de aquella persona que ha confesado y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ese espíritu que cuando confesamos a Jesucristo le damos la bienvenida a nuestro corazón, decimos, nos perdona nuestros pecados, Señor, reconocemos que moriste para nosotros. Dice que el Espíritu Santo viene en Jesús como en forma de paloma, viene el Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón, y cuando viene a vivir en nuestro corazón, dice que el Espíritu está dispuesto para alabarle, darle honra a Dios, servirle. Pero la carne, que se refiere a nuestra humanidad, que se refiere a nuestra fragilidad y a nuestras necesidades, es lo que no está dispuesto, es lo que no quiere. Y cuando dejamos de orar, lo que nosotros estamos diciéndole al Señor, el Señor, no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Si usted no está orando, si no estamos llevando una vida de conexión, en comunión con el Señor, estamos diciendo, Señor, hoy no te necesito. Yo esta me la puedo, Señor. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, Señor. Hoy no te necesito, Señor. Yo puedo hacerlo todo. Que fue lo que Pedro le dice a Jesús en los versículos 33 al 35, donde Jesús le dice, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no falles tu fe. Y Pedro que le dice, ¿yo fallarte? Hasta la muerte contigo, Señor. Estos se van a escandalizar, pero no yo, Señor. Yo contigo hasta la muerte. Ay, Pedrito. Ora. Vela. Ora y vela. Confiar en nuestras fuerzas de voluntad, como Pedro sugirió hacerlo, y determinación, no va a ser suficiente para vivir la vida Cristo nos llamó. No va a ser suficiente. El tener el deseo de vivir para Dios, pero no buscarlo a Dios en oración, en súplica, tener ese deseo, tener esa determinación de hacerlo, no va a ser suficiente, porque es espiritual. Y estas son armas espirituales. Es en oración donde, como decía yo el viernes, Dios opera en el corazón del hombre. Dios pone la perspectiva en el corazón del hombre. Es ahí en oración donde Dios hace su obra, porque nuestro cambio, no queremos cambio, queremos ¿qué? Transformación. Y la transformación comienza en el corazón del hombre y se lleva a cabo en la mente del hombre. Amén. Amén. Necesitamos oración. Es hora de tomar en serio nuestra fragilidad, como es que dependemos de Él en un país, en una ciudad tan grande donde hay tantos accidentes, tanta maldad. Necesitamos reconocer que somos frágiles, que somos incapaces, que aparte de la oración no podemos vivir para Él. Somos nada. Aparte de la oración, iglesia, seremos arrastrados por el pecado. Seremos arrastrados por la envidia, los celos, la mentira, la avaricia, el orgullo, la vanagloria. Aparte de la oración, creeremos que se trata de nosotros y no de Él. Alguien dijo esto: el diablo te dará todo lo que quieres si al final él obtiene lo que quiere. ¿Escuchó? Y déjenme decirle, es tan barato que no te va a dar todo tampoco. Es tan mentiroso que no te va a dar todo. Te dará unas cuantas cositas de sobra con el fin de obtener lo que quiere. Que
que tu alma se pierda con Él en el infierno. Eso es lo que Él quiere. Verte condenado en un infierno junto con Él. Eso es lo que Él busca desde el principio. Como Él fue expulsado y está condenado a un lago de fuego, Él quiere llevarse, engañarte, a pasar una eternidad aparte de nuestro Padre, nuestro Creador. La tentación es todo aquello que se mira bueno y deseable, pero su fin es nuestra destrucción. Eso es tentación, que es muy diferente a ser probado y que Dios nos prueba. Concluyo con esto, iglesia. Concluyo con unas aplicaciones prácticas para nosotros. Hay muchas tentaciones, sin duda, hay muchas tentaciones. Orando y meditando en este versículo, meditando en nuestros tiempos, he notado 3 tentaciones que están arrastrando a muchos, incluyendo a lo de la iglesia. Y quiero nombrárselas. Y quizá usted no es su tentación, y gloria a Dios si no es su tentación. Nada más le pido que vele, que cuídese de estas tentaciones, porque si no ha tocado sus puertas, me imagino que está bien cerca a tocar a sus puertas. Ahí le va. Y este es para mí, para usted, y para mí, para usted, y 10 veces para mí, quizá una para usted. Número 1 es la distracción. Distracción. ¿Qué hablo? Hablo de Facebook, hablo de YouTube y hablo del imperio. Dije imperio, el imperio del entretenimiento. Nos están ahogando, nos están llevando cautivo. Iglesia, despertemos, estemos alerta, porque esta tentación de distracción nos roba los minutos, las horas, los días, los meses, los años de la vida. Cuando vengamos a ver qué hicimos para el Señor, la listita quizá la rayemos aquí, porque estamos tan distraídos, consumidos. Yo no estoy diciendo que deje el Facebook, no, estamos en Facebook Live. No es que me estoy contradiciendo. Es que no es que es malo. Es malo cuando esta cosa que se llama Facebook me controla a mí. Eso es un demonio. Eso es idolatría, bíblicamente hablando. Lo único que nos tiene que controlar es el Espíritu Santo de Dios, del Dios vivo de Israel. ¡Aleluya! Eso es lo único que tiene que controlarnos. Que cuando paso horas viendo YouTube, pero no tengo tiempo para leer la Biblia, cuidado. Por favor, tenga cuidado con eso. O cuando me puedo todas las películas, pero no sé cuántos libros hay en la Biblia. No encuentro Sofonías. ¿Y quién es ese pastor? Ay, Dios mío. Eso es peligroso. Porque esto te da vida. Las películas no te dan vida, te secan. Y no tengo nada en contra de las películas, por favor. Yo veo películas, estoy un poquito atrasado, pero las disfruto. Lo único que estoy diciendo es que no podemos darnos el gusto. No, porque no ni es gusto, sino caer en la tentación de ser arrastrado por estas distracciones. La segunda es la avaricia. Más y más y más y $1 más. Warren, el hombre, uno de los hombres más ricos y prósperos. ¿Qué querés? $1 más. No, es un dolarcito más, todo lo que quiero. Y después del dólar, $1 más. No es que quiero hacerme multimillonario, ya que pues triple millonario. Pero no quiero $1 más. Más y más, obtener más, comprar más, guardar más. Avaricia. No me importa cómo esté México, no me importa cómo esté Honduras, o Guatemala, o los haitianos, o África. Aquí, eso es problema de ellos. Lo mío es el que hay más. O un necio dice, esta noche vendrán por tu alma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Es que acaso no va a caber la casa en el ataúd? ¿O el carro? ¿O la plata? ¿O vamos a hacer como aquella mujer que le dijo, sí, mi amor, cuando te mueras yo te voy a dar todo tu dinero? Y el tipo se murió y le raya un cheque y dice, aquí está todo tu dinero, viejo. Y él le dejó todo su dinero en un cheque dentro del ataúd y se lo llevó todo. Pero el trato ya fue a cachar otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Por último, y estos son como aplicaciones del contexto que hemos leído,
última tentación es la tentación del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Ya todo me lo sé. Yo tengo al pastor YouTube. Ay, no lo conocen. Buenísimo el tipo. Nunca me contralleva, porque el momento que me contralleva, ¡pam! ¿Me dijiste qué? No me grites porque te pongo mute. Ese es el pastor de hoy en día. Esa es la iglesia YouTube. Que cuando quiero bajarle, ya están gritando mucho, déjame bajarle. Pero a Jaycee no le podemos bajar, porque para ver Jaycee no está el control tuyo. Él no tiene control. Esa es la diferencia. Y esa es la tentación de cambiar la congregación, lo que Dios estableció, por la comodidad de mis pijamas y un café y una dona. Y ahí escuchar, qué bonita la alabanza, qué bonita la palabra. Y si están hablando mucho de pecado, mejor voy por otro café ahorita, que no me está viendo este. Esa es la tentación. Ya todo lo sé, ya no necesito del pastor malo, del pastor. Ya no necesito de la iglesia, esos viejos que saben, no, pero todo me lo puedo. Están todavía allá en los tiempos de Noé. No, ese que sabe si están bien atrasado la iglesia. Eso es una tentación. El enemigo, si no ha tocado su puerta, cuidado que la va a tocar. Y es solo la oración, hermanos, donde encontraremos la fuerza para decirle no a estas tentaciones y el resto, que soy consciente. Lujuria, pelea, chisme, envidia, orgullo. Solo en la oración está el poder, la fuerza para resistir estas tentaciones que en su momento parecen tan satisfactorias. Oh, es como que esta es la respuesta, convertir estas piedras en pan y vamos a tirar un jamoncito y queso. Ya es hora de lonche, ¿verdad? Es que esa es la tentación. Se mira como que, esta es la respuesta. Y el Espíritu está diciendo, no, esa no es la respuesta. Es un anzuelo que cuando lo muerdas vas a ser arrastrado del reino de Dios al reino de la oscuridad. Eso es lo que es. La oración nos hace sensible al mundo espiritual, a nuestras necesidades de Dios en nuestra vida y nos ayuda a tener conciencia de la realidad de Dios. Menos oración, menos alertas. Menos oración, menos alerta. El acto de la oración alimenta nuestra conciencia de las realidades espirituales. Lo dije muy rápido, ¿verdad? El acto de la oración, el yo ir y buscar con Dios comunión, ese acto alimenta, escuchen lo que le digo cuidadosamente, porque lo busqué cuidadosamente, alimenta mi conciencia, mi mente, mi corazón, mi conciencia, donde pasan tantas cosas, las realidades espirituales. ¿Qué es eso de realidades espirituales? Qué bueno que preguntó. Las realidades espirituales más importantes para cualquier persona es Dios, su gracia, su misericordia, el infierno y el pecado. Me alerta y me mantiene alerta de que hay un Dios, de que hay un Dios misericordioso también y lleno de gracia y de amor, pero también me mantiene alerta de que hay un infierno y que hay pecado que me arrastra y me condena y no hay condenación en Cristo Jesús. Velá y orá para que no entréis en tentación. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Sé que estuvo un poquito largo, pero era necesario. Veremos y oremos. Vivimos en los tiempos donde la maldad ha aumentado, el amor de muchos se ha enfriado. Ahora más que nunca debemos estar alertas a esas distracciones que nos roban nuestra comunión, nuestra dedicación, nuestra entrega a Dios, alerta
a pensar que todos lo sabemos. Alerta, alerta detrás de la puerta donde nadie nos ve. Es la oración lo que nos hace consciente de que Dios está con nosotros, de que lo sabe todo. Es la oración la que nos ayuda. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Padre, y nos des ese querer como ese hacer por tu buena voluntad, Señor. Por favor, Dios, perdónanos por todos aquellos tiempos que te hemos ignorado y que hemos tenido la oración en poco, Señor. Te pedimos perdón, Dios. Empezamos por pedirte perdón, Dios, porque le hemos dado más importancia a otras cosas, Señor, que a nuestra relación contigo, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos y más que suficiente, Señor. Le dijiste a Marta y a María, Señor: Marta, Marta, afanada estás con mucha cosa, pero una sola cosa, dice el Señor, hoy quiere para ti, iglesia, y para mí. Una sola cosa. Escoge la mejor, escoge buscarlo, escoge hacer tiempo para Él, escoge honrarlo buscándolo y rendiéndote delante de Él. Una sola cosa, dice el Señor, necesitas solo una sola cosa. Tu necesidad, tu respuesta a esa necesidad, una sola cosa necesitas: la presencia, buscarlo, su presencia, sus pies. Estar a sus pies. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que te consagren, consagrados para ti, Señor. Que apartemos el tiempo para buscarte y honrarte y glorificarte, Dios. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que tienen y viven en comunión continua, dependiendo de ti, Señor. Que reconocemos que sin ti somos frágiles, que sin ti nos perdemos, que sin ti estamos listos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro que se levantan hombres y mujeres, Señor, con ese deseo ardiente de buscarte y de estar en tu presencia. Yo declaro, Señor, que tú pones en ellos, Señor, que tú los amonestas, Señor, y que ellos son sensibles a la voz y a la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Yo declaro que se levanta un ejército de hombres y mujeres, oradores, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que viven dependiendo de ti en cada paso, Señor. Yo los bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.